A nombre de nuestro rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el maestro en educación Luis Alberto Fierro Ramírez, y de nuestro director de la Facultad de Ciencias Políticas, el doctor Abraham Paniagua Velázquez, agradecen su presencia. Esta mañana nos acompaña el contador Moisés Arévalo Mariñal Arena, quien me voy a permitir leer su semblanza. Es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la carrera de Contador Público. Cuenta con una maestría en impuestos, cuenta además con otra maestría en administración y la última maestría es en auditoría, ¿verdad? Actualmente cursando un doctorado. También es expresidente del Instituto de Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua AC y actualmente consejero de la Cámara Nacional de Comercio Servitur Chihuahua. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Le agradecemos su participación. La conferencia que nos imparte esta mañana es la amnistía fiscal del nuevo gobierno y sus efectos económicos en la franja económica. Contador, le cedo los micrófonos. Muchas gracias, maestra. Buenos días. Agradezco la invitación que me hace la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Agradezco a su director, el doctor Abraham Paniagua. Lo felicito por, entiendo que es su 50 aniversario de la facultad. Pues excelente, como dice por ahí, un excelente comienzo, ¿no? 50 años. Y obvio que pues me da gusto todo ese tipo de foros. Yo tengo en la universidad como catedrático 19 años y pues afortunado en trabajar con la juventud, en estarlos instruyendo y obviamente en tomar también sus iniciativas, sus propuestas, su dinámica. Uno nunca envejece cuando trabaja con los jóvenes, a pesar de que los años pasen, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, y obviamente que este es un foro, bueno, pues veo desgraciadamente un recinto muy pequeño para un tema tan importante, pero claro que platicaremos de un asunto fundamental, compañeros, en México, ¿sí? El asunto económico del nuevo gobierno, ¿no? Obviamente que es un tema muy largo, es un tema de muchas aristas. Sin embargo, bueno, pues yo veo que ustedes están inmersos en el tema político, en el tema de la comunicación, en el tema de la internacionalización de México. Ustedes se están formando pues para ser ese tipo de profesionistas. Sin embargo, hay una parte fundamental en materia política: la economía. ¿Cómo manejan los gobiernos la economía? ¿Cómo se está manejando la economía en el mundo? ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen de este nuevo gobierno? Un gobierno de izquierda, al final de cuentas, en México, que buscaban lograrlo durante muchos años. Y digo de izquierda, ¿por qué? Porque son políticas económicas diferentes a las de la derecha, ¿sí? Tienen mentalidades distintas. La derecha pues es una cansada de apoyar la apertura comercial internacional, ¿sí? Enfocada pues al neoliberalismo, enfocada pues en el Fondo Monetario Internacional, y las izquierdas un poco más conservadoras, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en campaña el presidente electo pues hablaba mucho del proteccionismo, hablaba mucho de el cerrar fronteras, hablaba mucho de dinamizar la economía local. ¿Es posible esto? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Punto número 2, fundamental, la recaudación de impuestos. ¿Por qué los países llamados en su momento el bloque de los PIGS, ¿se acuerdan de los PIGS? Ustedes están muy jóvenes. PIGS en inglés, traducido al español, se llama cerdo, ¿no? Portugal, Irlanda, España y Grecia se acabaron su economía. ¿Qué pasó? Que tuvo que llegar Alemania a respaldarlos. ¿Y qué pasó con el bloque euro? Se debilitó y tomó el liderazgo económico mundial los Estados Unidos de América. ¿Qué pasa? Se acabaron su dinero. ¿Qué va a pasar si México disminuye su recaudación? ¿Qué va a pasar con el enfoque de los programas sociales que trae Andrés Manuel? Que desde luego no son malos, sin embargo, podemos llegar a un caos en términos de
recaudación y de dinero en el país. Muy bien, déjenme lo muevo aquí porque ya se me fue mi presentadora. Perdón, déjenme un poquito el... Hágame, no puedo. Ay, perdón. Gracias. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo, compañeros, en el tema económico? El mundo tiene algunos años que se rige en términos de la incertidumbre por la volatilidad de los mercados financieros. Los países están viviendo de los inversionistas privados. ¿Qué es eso? El que juega en bolsa, ¿sí? La inversión extranjera juega un papel fundamental en los países emergentes. ¿Cuántos países emergentes hay en el mundo? Pues casi todos. China es emergente, México es emergente, inclusive Rusia dejó de ser potencia económica, y ahí va. Hubo una crisis muy fuerte hace 10 años, cayeron todas las economías fuertes del mundo, crecimientos negativos, -1, -0.5, en términos de PIB. Hablo de Estados Unidos, Japón, desde luego zona euro. ¿Qué está pasando ahora? Después de 10 años viene una recuperación. Sí es cierto, sí se está recuperando la economía. Los mercados están moderados en contexto de volatilidad. Las bolsas no han caído tan fuerte. La bolsa cae hoy, pero mañana se recupera. No es un efecto rotundo la caída de las bolsas. Eso es bueno para la economía mundial, ¿eh? Ojo, la recuperación de las dos pasadas crisis financieras ha sido lenta. ¿Cómo le pegó a los países? Bueno, registraron tasas bajas de crecimiento, altas tasas de desocupación y desde luego disminución del crédito. El crédito es un elemento fundamental en la economía de un país y de una empresa. Las finanzas de una empresa o un país no crece sin crédito. ¿Cuál es el fundamento del crédito? Bueno, pues el manejar buenas expectativas del mismo, buenas tasas, buenos plazos, acordes a la economía de la entidad, ya sea país o ya sea empresa, ¿no? Fíjense, actualmente ¿cómo estamos? Expectativas de crecimiento de Estados Unidos este año, 2.5. El 17 fue 2.3. Sigue creciendo Estados Unidos. El efecto Donald Trump le ha ayudado a su economía. Donald Trump seguramente mantendrá el Congreso este fin de año y seguramente, me atrevo a decirlo, repetirá su gestión de 4 años en Estados Unidos. Donald Trump es una persona que es querida por los americanos. ¿Por qué? Porque reactivó su economía. Independientemente de que la economía mundial se esté recuperando y lógicamente que Estados Unidos es un actor fundamental de esa recuperación. Gracias, por favor. 2.5% es una tasa de crecimiento en tiempos actuales, compañeros, muy positiva, ¿no? ¿Qué pasa con las economías avanzadas? Zona euro, se espera 2.1. La zona euro hace 10 años no crecía, decrecía. Japón, casi el 2. ¿Sí? Fíjense, China, mercados emergentes, 6.4. Cuidado con los chinos. Los chinos son una competencia fundamental para México. Me refiero a fundamental, complicada. Los chinos están llevando mano de obra. ¿Sí? Las políticas públicas deben de incrementar la inversión extranjera. Ojo, ¿eh? India, otro efecto fundamental, crecimiento 6.9. Este tipo de crecimientos lo tenían los Estados Unidos hace a lo mejor 10, 12 años. ¿Qué pasó? Obviamente que su cuestión de inflación lo llevó pues a que tuviera que bajar el crecimiento de su economía. Las economías deben estar respaldadas lógicamente por el consumo. Muchas veces cuando no te respaldan tienes que subir los precios. Es una expectativa complicada. Ya no son las economías fuertes, compañeros, los crecimientos del 8%. Un 2.5, 3 son excelentes. ¿Qué pasa con los países emergentes? Bueno, pues ellos pueden crecer hasta donde quieran. ¿Por qué? Porque están abriendo también sus fronteras. Rusia trae el 1.7 y México un estimado del 2% al cierre de este año. Bueno, malo, México se ha mantenido, nunca ha tenido tasas negativas en los últimos 10 años. México siempre ha subido arriba del 1%. No quiere decir que sea buena. Sin embargo, ustedes lo han escuchado, ustedes son interesados en términos de política pública y México fue uno de los únicos países del mundo que no se colapsó por la crisis financiera mundial de hace 10 años, ni la de hace 3 o 4 años. Es un dato interesante. Adelante, por favor.
Fíjense, este dato es tremendo, ¿no? La inversión extranjera directa en el 17 alcanzó los 29.6 mil millones de dólares. En el 2016 casi fueron 30 mil. En el 15 fueron 35 mil. Es una de las cosas que ha presumido más el presidente Peña Nieto, ¿sí? La inversión extranjera directa en México ha fortalecido su economía definitivamente, ha generado empleos y desde luego que ha provocado que no se colapse al final del día la recaudación de impuestos. Eso es lo fundamental. Los gobiernos necesitan dinero, todos lo sabemos. ¿Qué ha crecido de unos 5 años para acá? Tenemos más exportaciones, desde luego, tenemos remesas, es una parte importante del PIB de México, lo que nos mandan nuestros paisanos de Estados Unidos. Si en algo podemos decir que los Estados Unidos, el ser vecinos, pues, como decía Castañeda, el ser el patio trasero de los gringos, puede ser perjudicial, pero en otras cosas nos ha beneficiado mucho. ¿Y a quién ha beneficiado? A los gobiernos. Muchos estados como Zacatecas, Veracruz, incluso Coahuila, dependen de lo que le mandan los paisanos que están en Estados Unidos, ¿sí? Hay más remedios, ya lo dijimos. El turismo ha crecido mucho. México está dentro del 4º lugar de destinos turísticos. Hay que reconocerlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una naturaleza tremenda, ¿no? Ustedes lo saben. Inversión extranjera, que ya dijimos, y ha crecido la disponibilidad de financiamiento. México es uno de los países que ha crecido más, compañeros, en América Latina, en términos de banca privada, de aporte de créditos para empresas. El crédito es fundamental, ya lo dije. En un país que no hay crédito, que no hay un buen porcentaje de crédito por su magnitud de PIB, es un país que no crece. ¿Cuál es el problema en México? Que dependemos mucho de la Fed. ¿Qué es la Fed? Hagan de cuenta, el Banco de México de los Estados Unidos, ¿no? Allá, ¿sí? La Reserva Federal Gringa. La Fed sube tasas de 0.1, 0.2. Cuando la Fed sube tasas, México las sube 0.5 o casi el 1%. Del 2016, compañeros, ahorita, 2 años, se han subido las tasas de interés 4 veces. Andábamos en la TIE, fíjense, la TIE, la tasa de interés bancario de equilibrio, es la tasa de referencia. La TIE hace 2 años andaba en 3.5, ahorita anda en 7.5. Ha subido más del 100%. Eso es un mal augurio para la economía. ¿Pero qué está pasando? Dependemos de que la Fed mueva o no sus tasas. Y la Fed está moviendo sus tasas cada 6 meses, desgraciadamente. ¿Qué ha pasado? Ustedes están muy jóvenes, pero a lo mejor algunos de ustedes tienen una tarjeta de crédito, ya sea que la paguen ustedes o que las paguen sus papás, como sea. Fíjense en la tasa. Yo sé que ustedes no pagan intereses, sería un pecado que lo pagaran, ¿sí? Si tienen tarjeta, pagan al corte y punto, ¿no? Es fundamental. Sin embargo, fíjense en la tasa de interés que viene recientemente, y si tienen un estado de cuenta de hace 2 años, está doble la tasa. Eso es algo perjudicial para el país. Ojo, y lo vamos a ver después, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tenemos excelentes, no excelentes, muy buenos indicadores económicos. ¿Y qué ha sucedido también? Mucha inseguridad y, desde luego, mucha corrupción. Que igual, ese es uno de los puntos. ¿Por qué ahorita está el presidente electo ya por tomar el poder? Pues porque a eso le apostó, a disminuir la corrupción y arreglar la inseguridad en X número de tiempo, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, por ahí no salió muy bien la grafita, pero miren, ¿de dónde viene la inversión extranjera directa fundamental en México? Este es un gráfico. Prácticamente el 58-60% viene de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tan importante era que se firmara el Tratado de Libre Comercio? Pues fundamental, ¿verdad? ¿Cómo se iban a quedar las exportaciones de México? Frenadas. ¿Qué tan importante era que entrara Canadá? Lo van a ver más tarde con el contador Fierro. Pues fundamental, ¿verdad? Porque era un tratado de 3, no de 2. Si ese tratado se hubiera bloqueado en términos de tres participantes, lógicamente que a lo mejor los congresos de los estados, o bien el mismo Congreso de la Unión, no lo hubiera reconocido como tratado. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que ha hecho bien México en los últimos años, compañeros? Pongo esta gráfica hasta el 2013, que ya de ahí en adelante ha bajado un poco.
Pero déjenme les comento. Híjole, no sale una parte fundamental de lo que es la inflación. La inflación, por acá, bueno, no se ve ir, lástima. Llegábamos en los 80s, en los 70s, a una inflación del 200%. Ustedes no vieron eso, sus padres a lo mejor sí. Pregúntenles. ¿Quién era el único beneficiado con una inflación tan alta? Pues los grandes capitales. ¿Qué hacían los grandes capitales cuando había inflación? Guardaban su producto. Lo compraban a $1 y lo vendían mañana a 2 o a 3. Imagínense el enriquecimiento de algunas empresas que tenían capitales importantes. ¿Dónde está la inflación? No se ve, pero aquí dice, cerramos en el 2013 3.5. La traemos al doble ya. 2017 fue del 7%. Sin embargo, no es una inflación alta. Ustedes mismos lo viven, a lo mejor es irreal. Los precios han subido más. Sin embargo, no tenemos inflaciones del 200%. ¿Qué ha hecho bien México? Ya tenemos reservas. Fíjense cómo verán las reservas. ¿Qué ha hecho bien México? Producimos petróleo, exportamos petróleo. ¿Qué ha hecho bien? Tenemos manufactura. Es la modernidad. ¿Sí? No nos queremos regresar al 82, 81. Y ahorita van a ver por qué se los digo. Adelante. ¿En qué somos fuertes, compañeros? Tenemos liderazgo mundial en manufactura automotriz de autopartes, en el mercado aeroespacial, ¿sí? En el electrónico y en el de dispositivos médicos. ¿Qué parte aporta de eso en términos locales? Chihuahua, fundamental. Y ustedes lo saben. Chihuahua es el estado que más maquiladoras tienen produciendo aviones. No se llega al sector automotriz. ¿Sí? Entonces, todo esto estaba amenazado por el Tratado de Libre Comercio. Todo esto debe, obviamente, tener un plan muy estructurado para que siga. De todo esto, queramos o no, pero depende de su futuro. Depende de una política pública fundamental, abierta, no entregada. ¿Sí? Adelante, por favor. Fíjense, el espejismo del petróleo. ¿Qué le pasó? ¿Por qué ustedes consideran que ahorita Venezuela está en crisis económica? ¿Quién me puede decir? Si saben algo de Venezuela, si lo ha leído, si se ha informado. ¿Qué saben de Venezuela, compañero? Digo, para que no te duermas, ¿verdad? Tiene una inflación del 1%, más allá del 1000%, escasez de producto. El producto, pues, sí, para comprar. Está muy devaluada su moneda, entonces, ni siquiera hay suficientes billetes como para comprar, no sé, hasta toda la canasta básica. Sí. ¿A alguno de ustedes le gustaría vivir en Venezuela ahorita? No. ¿Están a gusto en México? Sí. Excelente, ¿verdad? Fíjense, compañeros, estos son precios del petróleo de 2013 al 16. Llegó a estar el precio de la mezcla mexicana arriba casi de $103 el barril. Venezuela tiene una población de alrededor de 35 millones de habitantes. México tiene casi 100 millones más que Venezuela. Venezuela es un país, ahorita vamos a ver, con muchas zonas francas, o sea, no cobra casi impuestos. ¿Por qué? Porque con 35 millones es un productor más fuerte que México de petróleo. Y con ese precio del petróleo, Venezuela vivía perfectamente. ¿Qué pasó con los mercados? Cae el precio del petróleo. Fíjense, en el 2016 llegó a estar a $18 el barril. Cuando el barril estaba a $103, $108, lógicamente México, en términos de presupuesto, tenía excedentes. ¿Qué hizo? Un error de Peña Nieto, de entregar esos excedentes. ¿Qué hizo con esos excedentes de dinero? Los entregó a los estados. ¿Sí? Tramo 33, tramo 23. ¿Qué hicieron los estados con ese dinero?
lo que quisieron. ¿Qué quisieron? Quedarse. Hay muchos ejemplos, ¿verdad? Corrupción. Muchos. No, digo, locales, me refiero al que le pongan, Veracruz, México, perdón, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, el que me pongan. ¿Qué pasó? Les dieron dinero de más, ¿no? Un error. Estábamos en la abundancia, dijo Luis Videgaray, ¿no? Le vamos a dar algo de los... ¿Qué nos llegó? No sabemos, ¿eh? Lo que sabemos es que están las calles llenas de baches, no sé qué. Entonces, fíjense bien. México, compañeros, en los buenos tiempos del petróleo, porque no estamos tan mal, pero anda alrededor de 50, dependía el 45% de sus ingresos tributarios del petróleo. ¿Qué pasa? Que a México no le interesaba, no que no le interesara, su recaudación de impuestos respecto del PIB sigue siendo muy baja, no la elevaba. En México existe evasión fiscal, mucha también. ¿Quién es responsable? Tanto el gobierno como nosotros. ¿A quién le gusta pagar impuestos? A nadie, ¿verdad? A nadie. Todos queremos recibir nuestro ingreso libre, exento. Bueno, ahí van los esquemas de ingreso tributario, ¿eh? Adelante, por favor. Fíjense, ¿cuál es el efecto entonces fiscal de todo esto, compañeros? La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es una organización de arriba de 30 países donde México es participante. Y la OCDE, bueno, pues se forma primeramente para ayudar a los gobiernos a desarrollar sus economías. Lo primero que hace la OCDE es buscar recaudación. ¿Sí? La OCDE trae un programa fuerte contra los países que son paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Bueno, pues es un país donde tú llevas tu inversión, tributas en ese país y no pagas impuestos. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que está viendo ahorita la OCDE? Está viendo que los países se pueden quedar sin recaudación fiscal. Es un programa fuerte de operatividad. ¿De qué viven los gobiernos? Pues de nuestras aportaciones. ¿Sí? Hay derechos, hay productos, hay aprovechamientos, pero las aportaciones es lo fundamental, los impuestos, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la riqueza, es lo fundamental. México es el país de menor recaudación respecto del PIB de todos los países de la OCDE. 17.4% recauda del PIB México de impuestos. Hay países europeos, compañeros, no les miento, digo, seguramente lo saben, que recaudan el 50% de su PIB de impuestos. Imagínense, ¿eh? Países ricos. ¿Sí? Países ricos. Buenos esquemas. ¿Cuál es el PIB en México, compañeros? 20 billones de pesos. ¿Qué son billones? No sé. En Estados Unidos les dicen trillones, aquí son billones. Pero es mucho dinero. Es mucho dinero, ¿eh? Ese es nuestro PIB. ¿Cuál es el presupuesto? Y vamos a entrar en materia. ¿Cuál es el presupuesto para 2019 que se aprobó ya por el Congreso nuevo y que va a tener en su poder Andrés Manuel López Obrador? 5.6 billones de pesos. Es un 6% mayor que el del año pasado. Normalmente, compañeros, los presupuestos en México se incrementaban en un 13 o un 15%. Ojo, este se incrementó nomás en un 6%. Merced pues a lo que vamos a ver ahorita en tema central, la propuesta de bajar el IVA y el ISR en la franja fronteriza, de manejar una amnistía fiscal. Hablo en términos de política pública populista, querámoslo o no, ¿verdad? 5.6 millones. De esos 5.6 billones de pesos que México va a recaudar, ¿cuántos de impuestos? El 55%, la mitad. El 15% Pemex y CFE, que casi se lo acaban ellos. ¿Sí? El 21, otros ingresos, carreteras, lo que ustedes quieran, todo lo que pagamos de productos y aprovechamientos y de comisiones. Deuda, 9%, muy baja, acorde a lo que se decía de un gobierno austero, un gobierno que no se va a endeudar
Por ahorita, ¿eh? Por ahorita. Adelante, compañero, por favor. Bueno, si quieren, ¿cuál es la propuesta? Por ahí, ¿podemos ver el video si se pudiera mostrar, por favor? A lo mejor ya lo vieron ustedes, pero fíjense bien la postura que tiene nuestro presidente electo. Ah, no. A lo mejor algo se escucha, ¿no? Póngale el micrófono. Ah, perdón. Una franja de 30 kilómetros de ancho, incluye desde luego Ciudad Juárez. Toda esta zona fronteriza va a haber una atención especial. Vamos a declarar toda esta zona fronteriza zona libre, zona franca. Y desde el día 1 de enero, no va a ser desde el día 1 de diciembre, porque yo tomo posición el día 1 de diciembre, entonces voy a ser presidente constitucional, pero el presupuesto para el 2019 se aprueba en diciembre y empieza a entrar en vigor, se aplica la ley de ingreso y la ley de egresos desde el día 1 de enero. Desde ese día 1 de enero, aquí en Ciudad Juárez, va a bajar el IVA al 8%. Va a bajar el impuesto sobre la renta al 20%. Va a costar lo mismo la luz, las gasolinas, el diésel, el gas, que lo que cuesta del otro lado de la frontera. Y va a aumentar desde el día 1 de enero al doble el salario mínimo. Vamos a cumplir ese compromiso. Vamos a Juárez, ¿no? Y todos los compromisos que hicimos durante la campaña. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Un abrazo a los familiares de las víctimas de la violencia y mi compromiso. ¿Cómo lo ven? Eso no fue antes del 1 de julio, compañeros. Eso fue, pues, ustedes lo saben, hace unos días, a lo mejor un poco más de un mes, donde inició Andrés Manuel López Obrador su campaña de pacificación del país. ¿Sí? Obviamente, número uno, no soy fan de López, ¿verdad? Yo creo que ya se dieron cuenta. Número dos, nos trata a los juarenses como si fueran ignorantes. A partir del 1 de enero, porque el 1 de diciembre todavía no entra el presupuesto del año que entra. O sea, ¿quién no sabe eso, por favor, verdad? Me explico, o sea, eso es lo de menos, compañeros. Esa política va a seguir, ya lo sabemos, ¿verdad? Por eso llegó. Sin embargo, ¿cómo va a afectar ese asunto a la economía? Y al final del día, fíjense, si lo traducimos a pesos, a lo mejor no va a ser tanto. ¿Por qué? Andrés Manuel va a traer el efecto económico que ya se trae de hace, pues digamos, 6, 8 años. No se lo va a acabar muy rápido, no se lo va a acabar muy pronto. Sin embargo, vamos a empezar a observar que ese tipo de políticas van a ser complicadas para el país. Si él sigue sacrificando la recaudación, ¿sí?, por sus programas sociales, que al final del día, bueno, pues no son malos, todos los gobiernos tienen programas sociales, ¿sí? Sin embargo, ajustan sus programas sociales a las necesidades del gobierno. Ya lo dijo él, ¿no? ¿Qué propone Andrés Manuel? Bueno, pues primeramente zona libre o franca, 20 a 30 kilómetros. Ahorita vamos a ver no nomás el efecto económico, sino el efecto de migración, compañeros, de muchas empresas que van a querer irse a la franja fronteriza.
La tasa del ISR ahorita en México es del 30% empresarial. ¿Tasa alta? Sí, tasa alta. ¿Somos uno de los países con tasas más altas de impuestos? Sí. Por eso hay tanta evasión fiscal, ¿verdad? Bueno, pues, si a mí me dicen que en la franja fronteriza voy a pagar el 20% de mi ganancia y no el 30%, ¿qué voy a buscar hacer? Pues irme a la franja fronteriza. Pero irme de manera simulada, compañeros, desgraciadamente. ¿Cómo se va a trasladar una empresa de Querétaro, de Veracruz, de donde quieran, en términos reales, a Ciudad Juárez? Pues no. ¿Saben qué pasa? Que ya son términos virtuales. ¿Por qué? Porque pongo ya mi domicilio fiscal y yo genero ingresos en todo el país. ¿Y dónde pago impuestos? Donde está mi domicilio fiscal. Ojo. Claro que esto tiene que haber reglas fundamentales, ¿eh? No creo que se vaya nomás así porque sí. Ya lo vimos, bajar el IVA y el mínimo al doble. El mínimo ahorita son prácticamente 90 pesos diarios. ¿Sí? ¿Qué propone? Bueno, pues que todos los habitantes mínimo ganen 190, 180. No creo que haya gente que gane menos de 180 ya. No creo. Diarios. Aunque dicen que algunas maquilas se pagan eso, ¿no? Pero bueno. Por favor. Entonces él dice, ok, vamos a igualar la frontera con la colindancia, ¿no? ¿Sí? Los estados que colinden con California, pues va a ser el 8.5, con Arizona el 8.2, con Nuevo México el 7.5 y con Texas el 8.2. O sea, no va a ser un 8% directo el término del IVA, ¿no? Adelante. Ok, hay que hablar también de beneficios, desde luego. Yo pienso que en la frontera sabemos que es una zona muy vulnerable. ¿Sí? Todos ustedes, yo sé que ven Netflix, ¿verdad? ¿Cuántas series de narcos hay? ¿Dónde se gestan, verdad? ¿Dónde salen? ¿Por qué apoya tanto a Andrés Manuel López Obrador a Juárez? ¿Por qué traía tanto dinero? No me contesten, no sé. Entonces, sí, obviamente que ha sido perjudicada la zona. Mucha inseguridad, muchos secuestros. El empresario natural, el empresario histórico de Juárez, hablando en términos de Juárez, ha sido golpeado. Mucha gente se ha ido a Estados Unidos a hacer negocios complicados. Más ahora, pues con el racismo que trae Donald Trump, ¿verdad? Allá nos ven con una bandera de México y nos quieren matar. No todos, pero muchos. Y eso es cierto, ¿eh? Pues me han contado. Hay casas donde ya pusieron bardas altas, así como un muro, porque atrás viven mexicanos. Y yo sé que ustedes conocen más historias, ¿no? Pero fíjense, ¿incide directamente sobre el crecimiento económico? Sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo que en la franja fronteriza puede haber mayores operaciones, o lógicamente animados pues a pagar menos impuestos, las empresas llegarán, como lo dijimos ahorita, unas en términos reales, otras, las que ya están, se fortalecerán. Eso no lo dudo, ¿verdad? Impulsa la competitividad, desde luego, con los estados fronterizos de América del Norte. Inclusive, fíjense, yo sé que ustedes saben que ustedes son ya compradores en línea, ¿verdad? O sea, cómo los negocios se han revolucionado tanto, compañeros. El 70% de las compras actualmente en el mundo, no que se hagan por internet, la operación final, pero se deciden por internet. El 70%. Ustedes ya no compran nada sin verlo en una pantalla. Lógicamente los estados fronterizos de Estados Unidos también han perdido competitividad. Pero claro, ellos tienen tecnología. Están cerrando locales físicos. ¿Sí? ¿Qué es Amazon? Amazon es la bodega más grande del mundo sin un solo espacio, sin un metro cuadrado de construcción. Y todo lo que compres lo tienen. Y te llega. ¿Qué pasa? Están minimizando costos. La tecnología eso nos ha llevado. La economía se mueve de otra forma. La economía ya es electrónica. Y ustedes están en eso. Y el que ponga un negocio, el que tenga un negocio, porque ustedes también pueden emprender. Se van a tener que enfocar a esa normatividad en términos de innovación y tecnología. Entonces, sí se requiere competitividad. Desgraciadamente, bueno, pues estamos en México, ¿eh? ¿Qué pasa?
Seguimos muchos empresarios teniendo formas tradicionales de hacer negocio cuando no estamos ya inmersos a la nueva tecnología. Otros no, ¿verdad? Desde luego, México no se ha quedado atrás en esto. ¿Va a haber más empleos? Se espera que sí. ¿Va a haber inversión extranjera directa? Se espera que sí, pero ya hay. ¿Sí? ¿Va a haber transferencia de tecnología? Ojo, lógico que sí. Dinamismo de inversiones de capital, desde luego. Desarrollo de esquema productivo industrial y de servicios del país. No dudamos que todo esto genere. ¿Qué pasa? Claro, si yo les digo que en la facultad de enfrente de la de ustedes, que allá la calificación mínima es un 4, a lo mejor se van para allá, ¿verdad? O sea, ¿a qué voy? Oye, pues es que acá está más fácil. Entonces, entendemos que se van a ir empresas para allá. ¿Cuál es el riesgo? Adelante, doctora. Ya empezaron algunos especialistas, desde luego, compañeros, a decir, cuidado, Andrés Manuel, sí, cuidado. Bajar impuestos abrirá un hueco de 104,000 millones de pesos. 104,000 millones de pesos el primer año, ¿sí? Ahorita vamos a ver, y eso queda en cifras, vamos a ver cuáles son las cifras que trae él. Expertos piden a AMLO reconsiderar la reducción de IVA en la frontera. Y lo que dicen todos, no, pero porque claro, la gente desde luego dice, no, nos vamos al 8, nos vamos al 20, claro. Pero lógicamente los economistas lo están analizando de esa forma. Hay un chascarrillo que dice que los abogados estudian para evadir las leyes, ¿verdad? Los contadores estudiamos para evadir el fisco. Yo no, pero bueno. Y los economistas dicen, estudian para evadir la realidad. No sé para qué estudien los politólogos, ¿ustedes qué van? Ah, también la ley, no. Fíjense, entonces, no es nuevo esto, me refiero, hay muchas cosas ya, espérate, Andrés, adelante. ¿Cuáles son los cuestionamientos? Vamos a ver ahorita el principio constitucional, compañeros, de generalidad. ¿Por qué? Porque nomás hacen en una región. No es correcto eso, número uno. Número dos, no se cumple tampoco el principio de igualdad. Tratamos distintos sujetos de las mismas condiciones. ¿Qué puede estar reclamando ahorita la gente de Querétaro, más nosotros de Chihuahua? Oye, pero pues, ¿por qué Juárez nomás y aquí no? Coahuila, León, Querétaro, todos los que me pongan, ¿sí? ¿Qué pasa? Obviamente va a bajar la recaudación, como ya vimos, y se afectarán programas prioritarios. ¿Saben cuánto va a ser el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, o como se llame, para 2019? 104,000 millones de pesos. O sea, es el presupuesto de una secretaría, lo que se va a bajar de recaudar. ¿Saben cuánto es el ingreso del estado de Chihuahua en presupuesto? 50,000 millones de pesos. Es más de 2 estados de Chihuahua, fíjense, lo que se va a dejar de recaudar. Y uno dice, ¿y a mí qué? Espérense. ¿Qué pasa? Ya lo comentamos. Hay riesgo de que llegue a ser un paraíso fiscal la frontera norte. La ley del impuesto sobre la renta, compañeros, que es la clase que imparto, ¿verdad? No les tengo a dar clase, habla de los paraísos fiscales. Tasas menores al 22%, pues, ya considera México que es un paraíso fiscal y te castiga. Si tú eres una empresa que tiene una empresa filial en un paraíso fiscal, en un país donde te cobran menos del 22%, México toma las riendas, me refiero, México toma medidas y te cobra por tus ingresos que estás generando en un paraíso fiscal. Juárez o la frontera norte se puede convertir en un paraíso fiscal. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué? Porque las empresas que estén en esa zona, pues van a pagar el 20% de impuestos sobre la renta. Son detalles, pero legales, que no se han aclarado. Desde luego, faltan muchas reglas en esto. Una decisión alocada de un gobernante, sin considerar desde luego expertos, que a ellos, en términos de conocimiento, sí se dice que les falta mucho, no tienen experiencia para gobernar, hay que reconocerlo. Va mucho catedrático al gobierno, no lo dudo que sean buenos en sus áreas,
¿Pero qué requerimos? Requerimos experiencia, requerimos práctica. Hay otra cosa, adelante por favor. Obviamente no serán proporcionales, pues en una región se pagará menos que en otra. Avanza la otra por favor, más para ver el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. ¿Sí? ¿Qué me dice este artículo, compañeros? Que es fundamental en esto. Dice, son obligaciones de los mexicanos, ¿verdad? Entre otras, ya lo sabemos. De algo podemos estar seguros en esta vida, ¿no? Pero de dos cosas, ¿verdad? Se dice por ahí. La primera es de que nos vamos a morir. Y la segunda es de que vamos a pagar impuestos. Quieran que no, ¿verdad? Fracción cuarta, 31 constitucional. Contribuir para los gastos públicos, así la Federación como el Distrito Federal, estados y municipios, en que residan de la manera proporcional y equitativa que exponga la ley. Fíjense bien, son principios fundamentales en términos legales. La proporcionalidad y la equidad. Te regresas por favor. La proporcionalidad, compañeros, en términos de aportaciones fiscales, es de que tiene que pagar más ¿quién? ¿Quién? El que más gana. Estoy completamente de acuerdo. ¿Y cuál es la equidad? Tienes que tratar igual a los iguales. Viola profundamente el principio de equidad esa disposición de Andrés Manuel, o del presidente electo, ¿no? Fíjense, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las promesas que él tiene? Son promesas que nos van a costar a todos. Promesas que cuestan, son promesas sociales. ¿Sí? Número 1. El Tren Maya famoso, lo va a ampliar. ¿Cuánto va a costar? 150,000 millones de pesos. Sale. Programa de adultos mayores, no es malo. ¿Cuánto va a costar? 120,000 millones de pesos. Programa de becas para estudiantes y aprendices. Ojo, ya apúntense, ¿eh? Más de 2,000 pesos mensuales les van a dar si están estudiando. ¿Quién los quiere? Sin miedo, díganlos. O sea, política social, compañeros, ¿eh? ¿Cuánto va a costar? 110,000 millones de pesos. Al aprendiz, que ya lo consensó con el empresariado nacional, 3,600 pesos al mes. Fíjense, hablando de ese tema empresarial, se hablaba mucho del maridaje famoso de primero luna de miel de Andrés Manuel con los empresarios y ahora maridaje, ¿no? Bueno, pues ahora ya no es tanto maridaje. Ustedes saben que todos los matrimonios tienen sus problemas, ¿verdad? Por eso yo les recomendaría, pues piénsenla 2 veces. Vamos a quedar. El día 2, creo que fue el día 2 de julio, no el 3, porque el día 2 Andrés Manuel creo que no se levantó de la cruda, ¿no? El día 3 se juntó con el Consejo Coordinador Empresarial y con el Consejo Mexicano de Negocios, con los pirrunes del empresariado. ¿Acordaron esto? Oye, vamos a darle trabajo a los jóvenes. Órale. Yo que tengo una empresa, compañeros, les puedo decir, es lo mejor trabajar con los jóvenes. Me tienen impresionado. Su disposición. Obviamente que también eso es personal, no todos son buenos, ¿verdad? Pero la juventud es excelente. ¿Qué pasa? No hay espacios para todos, estamos de acuerdo, no va a haber. Pero luego viene, fíjense, y ni les avisan, a lo mejor ustedes se enteraron, de que se aprueba después de 8 o 10 años el acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, de la libre afiliación a los sindicatos en México. Eso lo tenían frenado. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta inversión extranjera en México? ¿Por qué viene la inversión directa? No la golondrina. La golondrina son los mercados bursátiles. Esos ahorita llegan y se van mañana. Nos afecta. La directa es la que viene e instala una planta productiva. ¿Por qué? Porque México ha tenido controlados los sindicatos. Es lo primero que aprueban los diputados y senadores de Morena, sin consultar con los empresarios. ¿Sí? Libre sindicalización de todos los trabajadores. ¿Y qué dijo Monreal? Por fin llegará el trabajador a gobernar las empresas. Fíjense, eso lo dijo hace 3 días, no, perdón, hace 2 semanas.
¿Qué va a pasar con la inversión? Espérate, me retraigo. No son malos los sindicatos, desde luego, compadre, ya lo sabemos. Todos requerimos un sindicato. Los maestros de la base tenemos un sindicato que nos protege. Sin embargo, nos piden resultados. Tenemos que trabajar. No es nada más la libre sindicalización. Hace 3 años, no es cierto, hace 5 años se reformó la Ley Federal del Trabajo. Y yo sé que ustedes no están metidos o inmersos en estas áreas, pero una Ley Federal del Trabajo, bueno, es que se había hecho hace 45 años, cuando no existía la más mínima tecnología. Cuando se generó una ley del trabajo, ¿para qué? Para, sí, verdaderamente defender al trabajador de los caciques, del caciquismo. Y luego viene, pues ustedes lo saben, una indemnización tremenda, salarios caídos, una demanda laboral, compañeros, bien llevada en términos para un trabajador, truena a las empresas. No es lo que queremos, ¿verdad? Tampoco no queremos que los trabajadores sean perjudicados, ni que no ingresen bien su salario, etc. Pues lo que queremos es que se detone la economía. Yo les pregunto a la mayoría de mis alumnos de la Facultad de Contaduría, les digo, a ver, ¿ustedes quieren que les den? Como luego se dice, ¿no? O que los pongan donde hay. No, maestro, pues que nos den trabajo mejor. ¿Para qué nos dan? Imagínense ese ingreso básico universal. Bueno, esa era la propuesta de Anaya, ¿no? Pero era prácticamente lo mismo. ¿Cuándo va a crecer para ustedes? Nunca. Y en vez que ustedes busquen un espacio de crecimiento, ¿qué va a pasar? Les van a decir, no hay empresas. Y eso se los digo porque, miren, actualmente ha justificado Andrés Manuel, ya van más de 195,000 trabajadores despedidos de confianza del gobierno federal. No dudo, y ya lo sabemos, no dudo que hubiera existido o no duplicidad de funciones, amiguismo, compadrismo, ya lo sabemos. 195,000 trabajadores, yo no creo que tantos. Número 2, el famoso 108,000 pesos máximo de salario. ¿Es un buen salario? Pues no es mal salario. Hay gente que gana mucho más que eso, claro que lo gana. Hay gente que se merece más que eso, claro. Su conocimiento, su experiencia, su aportación. ¿Sí? Se está yendo gente de puestos claves del gobierno que ganaban arriba de 200,000 pesos mensuales. Está bien, a lo mejor te dicen, bueno, pues ve ganando tu empresa. Si no va a haber condiciones para que pongas tu empresa, cuidado, ¿verdad? Entonces, no es nomás decir, oye, es que es mucho sueldo y nadie puede ganar más que el presidente. ¿Cuál es el problema? Pues que los presidentes tienen otras formas de agarrar dinero. Y yo les digo una cosa, no va a ser la excepción, definitivamente. ¿Qué va a pasar, compañeros? Nos lo decía la doctora Fernández ayer antier, que les dio una plática a ustedes muy interesante, que viene de Guatemala, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema en Venezuela y en muchos de los países? Que se acabaron, ¿qué? El dinero. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el dinero en México? Con este tipo de políticas, ¿qué esperamos los analistas en términos fiscales y financieros? Cuidado, en 4 o 5 años pueden tomar ellos las riendas de las empresas privadas. ¿Qué pasa cuando se acaban el dinero? Bueno, ¿sabes qué? Pues me gusta, digo, voy a exagerarle, ¿verdad? Pero pues me gusta que Telcel sea parte del gobierno ahora. ¿Ustedes creen que van a batallar? Para nada, para nada. Con un Congreso a su modo, lo tienen todo. Lo que decía también la doctora Fernández, tenemos que seguir siendo actores políticos, compañeros. Lo mejor es balancear los congresos. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó en Nicaragua? La gente, ¡pum!, se sentó y dijo, yo no puedo hacer nada. Bye bye. No estoy siendo alarmista, Yo lo que les digo, debemos de seguir siendo actores políticos. Eso es definitivo. Debemos de balancear los congresos. Si nos gusta la gestión, por decir algo de Andrés Manuel, qué bueno, ojalá. Sin embargo, que no decidan todo ellos. ¿Por qué? Porque en la diversidad es donde hay el consenso. ¿Sí? Se acaba el dinero en México, compañeros, y aparte de eso,
no va a haber empleo. Vamos a empezar a hacer de alguna manera, pues ¿qué les digo? Títeres de un país. No digo que estamos en la mejor forma ahorita, no estamos mal económicamente, ya lo vimos. Podemos estar mejor, sí, sin la corrupción. Qué bueno, ojalá que se dé esos 500,000 millones que decía Andrés Manuel, que iba a ahorrar porque ya nadie se iba a robar nada. Ojalá. No dudamos de ello. Lo que sí dudamos es de que sus políticas públicas vayan encaminadas a un crecimiento. No sé si ya sea la última, pero más para cerrar. Ok. Dale un poquito más. Digo, para atrás. No, la otra. Ahora sí la otra, perdón. No viene el título, pero sí lo traigo. Ya por último, propone una amnistía fiscal, independientemente de la del IVA y de la del ISR. Todos los gobiernos que llegan la proponen. ¿Qué pasa? Voy a condonar créditos fiscales. México realmente sí trae un fuerte rezago en cobranza de impuestos ya generados, un crédito fiscal, que llegaron, te auditaron y te determinaron. ¿Y qué dice Andrés Manuel? Créditos anteriores a 2013, te voy a condonar el 80% del impuesto y el 100% de multas y recargos. ¿Sí? O sea, me vas a pagar nomás el 20% de lo que me debes. Acércate. Primer elemento, es bueno para que la gente se acerque. ¿Sí? Que haya más recaudación. El 20% de lo que debes me lo vas a pagar. Puede ser que sí. Esta última parte, lo demás son más bien recargos, ¿no? Y multas. La repatriación de capitales. Es un esquema que le dio mucho a los países europeos. Es, oye, tráete tu dinero que tienes en el extranjero y me vas a pagar nomás el 8%. Deposítalo en México, no te voy a investigar. Esa es una propuesta que hizo Peña Nieto desde hace 2 años. No te voy a investigar, pero págame el 8% de lo que retornes. No funcionó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en México nadie cree que la seguridad jurídica sea real. Porque si yo me traigo mis millones, digo, no yo, que no tengo, el que los tiene, ¿ustedes creen que realmente no lo van a investigar? Claro que lo van a investigar. Hay una ley que se llama, ustedes la conocen, la ley antilavado de dinero, donde todo aquel que compra hasta un carro, compañeros, en efectivo, tiene que dar sus datos para la ley antilavado de dinero. Y muchas cosas, ustedes ni saben, pero ahí tienen sus datos. Cuando compran tarjetas de prepago, etc. ¿Ustedes creen que no van a investigar los millones? Claro que lo van a investigar. ¿Qué pasa? Ok, dice Andrés Manuel, tráete tus capitales, me vas a pagar el 3% nomás. Imagínense, está muy atractivo. Está muy atractivo. ¿Cuál es la tendencia, compañeros? A los países gobernados por la izquierda, que los capitales en lugar de venir, se van. Hay un libro que escribió hace mucho tiempo Andrés Oppenheimer que se llama Cuentos Chinos. Y hablaba del engaño populista, ya lo sabemos. Si ya lo leyeron algunos, ella decía, Andrés Manuel va a llegar a México algún día. Todo el mundo lo decía, ¿no? Parece que ya estaba escrito. Bien, no sé si hay otra. Por último, antes de terminar, estuve recientemente, muy recién que ganó Andrés Manuel su elección, en un evento político. Bueno, no fue político, vinieron puros analistas políticos de allá de la Ciudad de México, entre ellos Leo Zuckerman y el de TV Azteca, no recuerdo el nombre. ¿Pero qué es Leo Zuckerman? Miren, el problema con Andrés Manuel ahorita es que su único contrapeso es, al tener él el Congreso y el Senado, todo, el único contrapeso, ¿quién va a ser? Los mercados internacionales. Que se le vaya la inversión. Y yo digo, ¿y eso le importa a Andrés Manuel? Ahorita sí le importa, ¿verdad? Pues claro que ahorita le importa, ¿por qué? Porque está arrancando. Tienes que arrancar con flujo, con liquidez.
Sin embargo, va a llegar un momento donde ya no le importen los mercados internacionales, donde van a hacer ellos su propia economía. No sabemos si para el bien de todos o si nomás para el bien de su gobierno. Pero les agradezco. Quiero dejar un espacio, quise dar esta platiquita de 1 hora para que no se me aburran, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna participación, con todo gusto, estoy a sus órdenes. ¿Una pregunta, joven? Sí. Buenas tardes. El presidente nacional de Index, Luis Aguirre Lang, mencionaba en una entrevista que pues, están a favor, ¿no?, de esta planta. Sí, están a favor. Porque en el centro y en el sur ya hay algunas zonas económicas, ¿verdad? Y ellos en Index pues, no tienen problemas para el aumento del salario porque de hace años atrás ya lo boletean, ¿no? Sí. Y tampoco causan IVA, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial también apoyan al presidente, Canaco, algunos. ¿Qué opinión tiene de esto? Digo, o sea, ya salen los líderes empresariales a apoyar al nuevo presidente electo. Mira, lo que yo opino es que, obviamente que es un consenso político, ¿sí? Que realmente, esta nota que les puse del Universal de recién, que fue el viernes pasado, y obviamente pues es una nota que yo sigo porque es una nota que, entre otros, la escribe el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que tiene verdaderos analistas en materia de tributación. Todo lo demás, vimos una laminita de beneficios, compañeros, ¿eh? Y obviamente que es cierto. ¿Qué pasa? Y yo lo veo cuando analizo los números, por ejemplo, de mi empresa, ¿no? Hay beneficios presentes que no se van a traducir en beneficios futuros. Y yo pienso que eso es lo que tenemos que valorar. Cuando tú ves nomás aquí un efecto inmediato y no ves el efecto futuro o el horizonte, yo pienso que no es una forma real o buena de gobernar. Desde luego que ahorita nadie está en contra de las disposiciones del presidente, ¿verdad? O del presidente electo. Igual, todos le damos el beneficio de la duda, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, dijeras tú, pues es que nomás es el IVA, es el ISR. Y miren, si alguien sabe, compañeros, de estrategia, se dice fiscal, estrategia fiscal, otros lo llaman de otra forma, pues somos nosotros, ¿no?, los que analizamos los impuestos. Y obviamente proponemos muchas cosas para que las empresas ahorren impuestos. ¿Por qué? Porque se benefician ellos y nos beneficiamos nosotros. Pero desde luego que esa falta de recaudación de México respecto al PIB es una falta de recaudación que les digo, y no tanto porque el gobierno lo quiera, sino porque los mexicanos somos muy malos para pagar impuestos. Entonces, uno de los logros también, aparte del presidente Peña Nieto, fue que incrementó la recaudación en más del 100%, Peña Nieto. Andamos en el 8-9 de recaudación respecto del PIB. ¿Qué pasa? Ustedes lo saben, toda la cuestión electrónica que ahora tiene el SAT, ya todo, o sea, el SAT ya nos ubica perfectamente las operaciones que hacemos casi a diario. Entonces ya no podemos abrir las cosas tan fácil. Eso tuvo un fin. ¿Cuál fin? Recaudar. Los países requieren de recaudación. Yo pienso que de entrada, como política pública es buena. Yo pienso que a largo plazo no es buena. Adelante. ¿Qué se podría hacer en este caso mediante una, por así decirlo, inflación inminente? O sea, ¿qué acciones podríamos tomar desde ahorita para que no recaiga en un futuro? Muy bien. Mira, de alguna manera ya se están tomando, compañero, lo que les hablaba ahorita de el incremento de tasas es para frenar economía, desgraciadamente, ¿no? Y digo desgraciadamente, ¿por qué? Porque cuando frenas una economía, pues frenas todo tipo de empresas, las que están bien, las que están regular y las que están mal. Esa es una de las razones fundamentales para evitar inflación. Desde luego, otra que no puedes controlar tú, o sea, la paridad precio-dólar siempre va a estar a la expectativa. Nuestra economía es una economía fuertemente dolarizada. Mientras el dólar esté creciendo, esté en una banda donde sube y baje, pero más bien sube,
igual va a haber un poco más de inflación. Pero claro que el frenar el crédito y obviamente el poner un poquito de freno al dinero que está en circulación, eso evita la inflación, ¿no? Sin embargo, bueno, pues obviamente que en ocasiones son condiciones normales de la economía, se da la inflación en muchos aspectos del consumo, ¿sí? Pero bueno, lo fundamental, ¿cuál es? Subir tasas de interés para que se frene el efecto de crecimiento empresarial. ¿Otra pregunta? Muy bien. Muchas gracias, compañeros, les agradezco. Maestro, muchísimas gracias. Agradecemos el tiempo que nos hizo en su agenda, el espacio. Gracias por estar con nosotros esta mañana. El director, el doctor Abraham Paniagua, le agradece su participación y le entregamos un reconocimiento del cual me permito darle lectura. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales otorga el presente reconocimiento al contador público certificado Moisés Arévalo Manilla Larena por la conferencia magistral presentada durante la 8ª Semana Académica México 2018, Retos, Expectativas y Realidades, con la conferencia La amnistía fiscal del nuevo gobierno y sus efectos económicos en la franja fronteriza. Lo firman el doctor Abraham Paniagua y nuestro coordinador académico, el licenciado Mario Duarte. Muchísimas gracias.